¿Alguna vez has dedicado 11 años a algo para darte cuenta de que en realidad nunca estuviste ahí? Así es como me sentía en Sistemas Axis. El primero en llegar, el último en irse, todos los días. Daba igual. No era jefe de equipo. No tenía un cargo que se viera impresionante en LinkedIn. Pero cuando los servidores se caían a las 2 de la madrugada, a mí era a quien llamaban. Cuando un proveedor fallaba o un contrato se enviaba al lugar equivocado, yo lo solucionaba. Sin aplausos, sin reconocimiento, solo una expectativa silenciosa de que yo mantendría todo a flote. Me llamo Mateo. Tengo 38 años. Vivo en Monterrey, Nuevo León. Durante casi 11 años, fui la columna vertebral de una empresa tecnológica que fingía que yo no existía. Una nota rápida antes de empezar, ¿qué tal te va el día? ¿Y desde dónde te conectas? El fundador, Ricardo Garza, se pavoneaba como si fuera Tony Stark con sudadera, siempre dando entrevistas, ponencias, escribiendo entradas de blog con títulos basura como «Cómo construir sistemas Axis desde cero». Construir, por favor. Ni siquiera podía subir un parche sin que alguien le llevara de la mano. Y ese alguien, 9 de cada 10 veces, era yo. Me mantenía en silencio. No necesitaba un escenario. Me gustaba estar detrás del telón, hasta que empezó a actuar como si el telón se hubiera construido solo. Lo que se te ocurra, yo lo hacía. Reescribí lógica del núcleo que nadie más tocaba. Fui mentor de los desarrolladores junior que no paraban de rotar. Configuré copias de seguridad, monitoricé interfaces de programación de aplicaciones, lidié con clientes corporativos quisquillosos que apenas sabían cómo iniciar sesión. Incluso respondía a tickets de soporte los fines de semana cuando nuestro equipo de soporte oficial desaparecía. Las reuniones eran lo peor. Yo proponía una idea concreta, clara, técnicamente sólida y Ricardo entrecerraba los ojos como si no me hubiera oído. 5 minutos después, otro la repetía como un loro y, de repente, Ricardo asentía como si fuera una genialidad. Ni un gracias, ni una mirada. Solo esa sonrisita de suficiencia, como si se le hubiera ocurrido al primero. Se convirtió en un patrón. Yo planteaba un problema, Ricardo lo descartaba y luego anunciaba una solución que era exactamente la misma maldita cosa. La mitad de la sala lo sabía. Me miraban de reojo. Algunos incluso se disculpaban después de las reuniones, como si eso lo arreglara. No lo hacía. Pero yo seguía yendo porque pensaba que quizás en eso consistía la lealtad. Ser el constante, el tipo que no necesitaba un título ni un trofeo. Me decía a mí mismo que estaba jugando a largo plazo, generando confianza, siendo fiable. Entonces, una tarde, me quedé hasta tarde para arreglar un despliegue fallido en el entorno de pruebas. Ricardo pasó por mi lado, ni siquiera miró en mi dirección. Solo se rió con alguien en su Bluetooth y dijo, sinceramente, todo este lugar se derrumbaría sin mí. Me quedé mirando el monitor, con las manos aún en el teclado. Debería haberlo sabido entonces. Cerré el portátil y me dirigí al ascensor sin decir una palabra. A la mañana siguiente, llegué temprano como siempre. Entré en la oficina y el ambiente ya estaba raro. La mitad de los escritorios del lado este estaban ocupados por chicos que parecían recién salidos de una residencia universitaria. Portátiles nuevos, cuadernos impecables, demasiado perfume, todos charlando, todos sonriendo como si fuera un evento de networking en lugar de una planta de desarrolladores. Ricardo estaba de pie en su despacho de cristal, sosteniendo un vaso de papel como si estuviera a punto de dar una charla TED. Dio 2 golpecitos en el cristal y una de las becarias soltó una risita. Fue entonces cuando supe que algo no iba bien. Eran todas mujeres. Quizás un chico, pero en su mayoría mujeres jóvenes, con ojos brillantes, resplandecientes, vestidas más para una presentación de ventas que para revisar registros de servidor. Más tarde las presentó como nuestra cantera de talento entrante. La mitad ni siquiera sabía cómo hacer un pull de hit sin cargarse algo. Pero ahí estaban, reunidas alrededor de su escritorio, bebiendo café helado y riéndose de chistes que ni siquiera eran chistes. No me sentí amenazado. No me malinterpretes. Estaba molesto. No reportaban a nadie. Sin formación inicial, sin estructura. Simplemente flotaban por ahí. Y cada vez que algo se rompía,
¿Adivina quién lo arreglaba? Pasé 2 días desenredando conflictos de fusión de una rama de desarrollo. Una de ellas había subido los cambios directamente al entorno de pruebas por accidente. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho. Cuando le pregunté quién había aprobado su acceso, se encogió de hombros y dijo, el señor Garza dijo que estaba bien. Señor Garza, pregunté. Ella sonrió como si acabara de decir algo adorable. Fui directo a ver a Ricardo. Oye, dije, apoyándome en el marco de su puerta. ¿Le diste credenciales de producción? Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Está observando. Están ganando experiencia. Entré del todo en el despacho. Ese repositorio contiene módulos de facturación y datos de usuarios en tiempo real. No es un entorno de formación. Ricardo finalmente levantó la vista y me dedicó ese parpadeo lento que hacía cuando quería fingir que yo estaba exagerando. Confío en ella. Dejé que eso flotara en el aire por un segundo. Intentó ejecutar un comando de shell en el entorno equivocado. La confianza no va a ayudar cuando nos auditen. Él sonrió, con esa sonrisa fina y petulante, y volvió a su teléfono. Relájate, Mateo. Nos estamos preparando para un gran giro estratégico. Necesito que el equipo piense en el futuro, no que busque pegas. Esa palabra, giro, se me clavó en el estómago. No porque fuera nueva, sino porque yo no formaba parte de ella. Durante la semana siguiente, noté un cambio. Beto, ese desarrollador junior que solía revisar su sintaxis conmigo, empezó a pasearse como si llevara un portapapeles grapado al ego. Una de las becarias empezó a sentarse en mi antigua mesa de guerra, el lugar donde solía planificar los diagramas de arquitectura. No me dijeron que me moviera. Simplemente llegué una mañana y ella estaba allí, con su chai latte justo encima de mis rotuladores de pizarra. Recursos Humanos empezó a tener reuniones a puerta cerrada con Ricardo más a menudo. Una vez los vi en la cocina de espaldas, susurrando como adolescentes que se esconden de un padre. Cuando entré, cortaron la conversación como si apagaran un interruptor y sonrieron de forma exagerada. Al principio fueron pequeñas cosas. Mi nombre eliminado de un canal de Slack, una invitación de calendario a la que se suponía que debía asistir y que nunca llegó. Proyectos que yo había empezado, reasignados silenciosamente a Beto, que claramente no sabía qué hacer con ellos. Ese viernes, una de las becarias se me acercó en la sala de descanso y me preguntó, ¿tú eres de soporte técnico o algo así? La miré directamente a los ojos y dije, sí, algo así. Luego pasé de largo y volví a mi escritorio. El lunes siguiente, entré y Beto ya estaba de pie junto a la pizarra. Mi pizarra, rotulador en mano, dibujando flechas como si tuviera la más remota idea de lo que significaban. Volvamos a la pipeline de staging, dijo, agitando la mano como si dirigiera una orquesta. ¿Puede que necesitemos refactorizarla por completo? No dije nada. Simplemente me senté, abrí mi portátil y me quedé mirando las mismas notas que había escrito 2 días antes. Notas que Beto ahora estaba copiando en la pizarra como si fueran suyas. Ricardo no estaba en la sala. No había estado en nuestras últimas 3 reuniones rápidas. Antes solía dirigir esas reuniones o al menos fingir que le importaba lo que yo tenía que decir. Ahora, silencio. Mis mensajes de Slack se quedaban sin leer. Publicaba una actualización de estado diaria y simplemente flotaba ahí, como un mensaje en una botella. Así que dejé de publicarlas. Nadie se dio cuenta. Ese jueves, recibí el correo. Sin asunto, solo una invitación de calendario. Reunión, Recursos Humanos y Ricardo. 5 de la tarde. La miré por un segundo, no hice clic en aceptar, no hice preguntas. Ya lo sabía. A las 4:55, cerré mis pestañas, subí la cremallera de mi mochila y caminé por el pasillo. Las luces de la sala de conferencias ya estaban encendidas. Ricardo estaba sentado al final de la mesa junto a Verónica de Recursos Humanos, con las piernas cruzadas y los brazos detrás de la cabeza como si estuviera hablando de muebles de oficina. Ni siquiera se levantó cuando entré. Hola, Mateo, dijo, como si fuéramos a pedir unas copas. Gracias por tu tiempo, carraspeó Verónica, como si intentara suavizar el golpe. Queríamos hablar contigo hoy sobre algunos cambios estructurales.
Ricardo asintió. Sí, nos estamos reestructurando, intentando optimizar los puestos antes de la presentación a los inversores. Tu puesto ha sido eliminado. Esa es la palabra que usó. Eliminado. Como si yo fuera un error en el sistema. No me inmuté. No pregunté por qué ni quién asumiría mis responsabilidades. Ya sabía las respuestas. En lugar de eso, metí la mano en mi mochila, saqué mi portátil del trabajo y lo coloqué suavemente sobre la mesa. Todo está ahí, dije. Documentación, acceso al entorno de pruebas, listas de proveedores, los registros de arquitectura, todo. Debería ser suficiente para que aguantéis la próxima semana. Ricardo asintió como si acabara de confirmar mi pedido para el almuerzo. Se agradece. Lo miré directamente. Buena suerte con la presentación. Luego me levanté, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Lo que no dije, lo que no tuve que decir, fue que una vez que mi acceso de administrador fuera revocado y trataran de iniciar sesión desde otra máquina, se activaría el disparador lógico que había enterrado hacía 6 meses. No era malicioso. No se borraría nada. Pero si no sabes lo que estás viendo, si no eres yo, te encontrarás bloqueado fuera de todo el backend, sin saber por qué tus scripts no se despliegan y tus interfaces de programación de aplicaciones dejan de responder. Una salvaguarda, me dije a mí mismo cuando lo construí. No sabotaje, solo un seguro. Salí al aparcamiento. El sol ya estaba bajo. El cielo se estaba volviendo de ese naranja polvoriento que solo se ve en Monterrey cuando el calor finalmente cede. Saqué las llaves del bolsillo y me quedé allí de pie un segundo. 11 años. Ni fiesta, ni apretón de manos, ni siquiera un maldito gracias. Me senté en mi coche, miré por el parabrisas y dejé que el silencio llenara cada parte de mí que solía poner excusas para ese lugar. Luego arranqué el motor y me fui. No a casa, no a ningún sitio en particular, simplemente lejos. Cuando llegué a la cafetería de la carretera 85, eran las 5:37. Pedí un café solo y un sándwich de queso a la plancha que ni siquiera quería. A las 5:47, mi teléfono vibró. Javier, algo va mal. El backend no responde. Los scripts de la demo están muertos. Leí el mensaje de Javier, dejé el teléfono y tomé un sorbo de café. Seguía quemado, seguía horrible, pero el momento era perfecto. Al otro lado de la cafetería, a una camarera se le cayó una bandeja de cubiertos y murmuró algo por lo bajo. Parecía apropiado. El caos en las pequeñas cosas. Otra vibración. Beto está desesperado. Todo está congelado. Le echa la culpa a Jenkins. Por supuesto que sí. Beto probablemente no sabía la diferencia entre un bloqueo en la pipeline y un entorno bloqueado. Era el tipo de persona que buscaba los mensajes de error en Google y esperaba que Stack Overflow tuviera instrucciones paso a paso con imágenes. Yo no había roto nada, solo había sellado las puertas. A las 5:58, llegó el primer mensaje de él. Oye, ¿se quedó algo pendiente? Beto dice que producción no responde. Lo dejé estar. Luego vino la llamada. Vi cómo la pantalla se iluminaba con su nombre. No la toqué. Un minuto después, otro mensaje. Mateo, estamos en medio de una presentación en directo. Necesito tu ayuda. Esa palabra otra vez. Necesito. Es curioso lo rápido que apareció una vez que las cosas dejaron de funcionar. A las 6:10, mi bandeja de entrada empezó a iluminarse. 3 llamadas perdidas, 4 correos electrónicos, uno marcado como urgente. Tomé otro sorbo de café. Seguía siendo basura. Seguía siendo mejor que cualquier cosa que Ricardo hubiera preparado en esa máquina de expreso carísima que tenía en su despacho. Javier volvió a escribir. Ricardo le acaba de gritar a Beto. Todo el equipo está en pánico. ¿Debería decir algo? Le respondí, no, solo observa. Deja que descubran qué pasa cuando despides al único tipo que realmente entendía los cimientos de tu sistema. Y no es que me estuviera escondiendo. Estaba sentado en un reservado, a la vista de todos, con un menú grasiento y una taza desconchada. Si Ricardo quería ayuda, podía conducir las 2 salidas y pedírmela él mismo.
Pero no lo haría. Ese hombre no podría decir, lo siento, ni aunque su vida dependiera de ello. A las 6:24, otro mensaje. Hicieras lo que hicieras, deshazlo, por favor. Eso era nuevo. Por favor. Me recliné en el reservado. Fuera, los faros de los coches pasaban como destellos. El sol ya se había puesto por completo. El cielo se había desvanecido en esa especie de oscuridad vacía que solo los centros comerciales entienden. Dentro, el aire acondicionado se encendió con un zumbido bajo. Dejé que todo me inundara. Ni petulante, ni orgulloso, solo quieto. Los sistemas no funcionan con paneles de visión y discursos motivacionales. Funcionan con código, con lógica, con gente como yo que aparece cada día, sin necesitar aplausos, solo esperando un poco de maldito respeto. Ricardo podía seguir contando la historia que quisiera a los inversores. Culpar a las herramientas, culpar a Beto, culpar a un fantasma en el sistema, pero él lo sabía. ¿Y la mejor parte? No había nada que pudiera arreglar. Ni un interruptor de apagado, ni una anulación, solo una señal muerta donde antes estaba su reino. A las 6:41, llegó el último mensaje. Te traeremos de vuelta. Ascenso, control total. Pon tus condiciones. Ni siquiera lo abrí del todo. Solo leí la vista previa, bloqueé el teléfono y lo deslicé en mi bolsillo. Luego llamé a la camarera. ¿Me puede traer un trozo de tarta? Ella asintió. ¿De manzana? Sí, dije. Estará bien. Salí de la cafetería sobre las 8, lleno de tarta barata y cero culpa. Mi teléfono permaneció oscuro la mayor parte de la noche. Por la mañana, se iluminó como una máquina de pinball. El sistema seguía activo, solo que no respondía. Sin pérdida de datos, sin caídas, todo zumbando silenciosamente detrás de una puerta cerrada de la que nadie más tenía las llaves. Un par de paneles de control internos fueron extraídos y filtrados en línea. Alguien en Reddit publicó una captura de pantalla de la demo. La marca de tiempo indicaba las 7:02 de la mañana. Sin datos, sin módulos, solo un marco en blanco con un indicador de carga girando. Javier me envió otro mensaje. Los inversores se han echado atrás. Uno nos llamó técnicamente inestables. Beto volvió a culpar a Jenkins. Ricardo se está derrumbando. No respondí. Me quedé tumbado en la cama mirando al techo, dejando que el silencio se extendiera. Sobre las 9, mi correo electrónico sonó. De Ricardo. Asunto, hablemos. Lo abrí por pura curiosidad. Un mensaje corto, apenas un párrafo. Decía que me querían de vuelta. Puesto de director de tecnología. Autonomía total. Construyamos esto bien, escribió, como si fuéramos dos iguales dándose la mano al comienzo de algo grande. Lo miré un segundo y luego cerré la pestaña. No lo archivé. No lo borré. Simplemente lo dejé ahí. Hice unas tostadas, me serví un vaso de zumo de naranja y comí como si fuera un día normal. Y quizás, por primera vez en años, realmente lo era. Esa tarde, empezaron a llegar los mensajes de texto. Primero Javier de nuevo. La gente por fin está preguntando cómo se construyó todo esto. Les dije, tú. Luego Sofía, una de las antiguas jefas de producto. Nunca te mereció. Bien por ti. Luego alguien que apenas recordaba de hacía 2 años. Creo que fue becaria durante un verano y la descartaron como al resto. Me enteré de lo que pasó. Siempre fuiste tú el que lo mantenía todo unido. Todos lo sabíamos. Cada mensaje me afectaba de forma un poco diferente. No porque fueran halagadores, sino porque eran reales. Durante años, me había convencido de que estaba imaginando que me borraban. Que tal vez no tenía madera de líder o no era lo suficientemente estratégico o cualquier excusa que me daban mientras les arreglaba todo el backend a las 2 de la madrugada. Pero ahora sabía que no había estado loco. Simplemente había estado atrapado en un lugar que nunca me vio. Ricardo podía llevar la sudadera de fundador, publicar sus historias de LinkedIn, encantar a los becarios con sus palabras de moda recicladas de charlas TED. Pero sin alguien como yo,
toda esa máquina no era más que humo y espejos. Yo no era el resentido. Yo era el motor sobre el que había construido demasiado y pensó que podía reemplazar como un cartucho de tóner. Esa noche, me senté en mi patio, me tomé una cerveza y leí todos y cada uno de los mensajes. No respondí a todos. Simplemente los dejé reposar como ladrillos en un nuevo cimiento. Aún no tenía un plan. Ningún trabajo de reserva, ninguna gran idea de startup, solo silencio. Pero se sentía sólido. El tipo de silencio en el que por fin puedes oír tus propios pensamientos. A las 8:43 de la tarde, Javier envió un último mensaje. Si alguna vez quieres construir algo de verdad, cuenta conmigo. Me quedé mirando el mensaje. Luego cerré mi portátil y volví a entrar. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio, me crují los nudillos y abrí una carpeta que no había tocado en casi 4 años, enlace-v0.1 zip. Era un proyecto personal que había empezado cuando todavía creía que Sistemas Axis podía ser algo honesto. Una herramienta de colaboración ligera, solo gestión básica de tareas y sincronización de edición en tiempo real. Nada del otro mundo, pero funcionaba. Estructura limpia, relleno mínimo, construida para la gente que realmente hace el trabajo, no para los que cobran cheques gracias a él. Descomprimí la carpeta y empecé a revisar los antiguos archivos de arquitectura. Había olvidado lo sólido que era. Sin frameworks sobrecargados, sin integraciones inútiles, solo código sencillo que no pretendía ser algo que no era. Esa tarde, le envié un mensaje a Javier. Estoy recuperando una versión antigua. ¿Enlace? ¿Te apuntas? No tardó ni 5 minutos en responder. Si vas a hacerlo, quiero participar. Quedamos esa noche en su casa. Tenía un escritorio de sobra, un wifi decente y el tipo de sofá destartalado que solo conservas si ha presenciado 100 sesiones de depuración nocturnas. Le mostré la arquitectura original, le expuse el nuevo alcance y le dije, sin inversores, sin declaraciones de emisión falsas. ¿Lo construimos de forma limpia o no lo construimos en absoluto? Él solo asintió. Bien. Estoy harto de trabajar para mentirosos. Empezamos desde cero. Repositorio limpio, base de datos nueva, sin código heredado que nos arrastrara esta vez. Sin trajes observando desde detrás de un cristal. Sin presentaciones para inversores. Solo 2 personas a las que de verdad les importaba. A los 3 días, publiqué una simple actualización en un foro privado de desarrolladores. Nada llamativo, solo unas pocas capturas de pantalla del módulo de sincronización en vivo de Enlace. Fue entonces cuando Andrea se puso en contacto. Había sido gerente de producto en la competencia hacía años, ahora era socia en una empresa tecnológica de tamaño medio en la Ciudad de México. Dijo que reconoció la estructura en las capturas de pantalla de inmediato. Su mensaje decía, ¿es trabajo tuyo? Recuerdo algo así de una presentación que dio Ricardo, pero esto parece real. Le envié los archivos de esquema, un caso de uso de muestra y un acceso de demostración simplificado. A la mañana siguiente, me llamó. Mateo, dijo, esto es lo que Ricardo prometía a la gente, pero tú realmente lo construiste. No necesitó una presentación ni una reunión interminable. Solo preguntó una cosa. ¿Qué necesitas para poner esto en marcha? Le dije que no necesitábamos millones. Solo lo suficiente para cubrir los costes de los servidores, desarrollar el producto mínimo viable y sobrevivir lo suficiente para lanzarlo de forma limpia. Ofreció capital semilla en el acto. Los términos eran simples. Nosotros manteníamos el control. Ella se llevaba una participación minoritaria. Sin presión de la junta directiva, sin reorganizaciones, solo apoyo técnico y protección legal. Firmamos el acuerdo en una semana. Javier imprimió el documento firmado y lo pegó en la pared como un trofeo. Nada de despachos de cristal, dijo. Construimos desde abajo. Miré ese papel y asentí. Sí, pero esta vez nadie queda fuera. El día después de firmar el acuerdo, nos mudamos al garaje de Javier. Sin ceremonia, solo 2 sillas rotas, una mesa plegable y una pizarra que robamos de su antiguo apartamento. El lugar olía a aceite de motor y a comida para llevar, y el wifi apenas aguantaba una llamada de Zoom. Pero nada de eso importaba.
No estábamos construyendo para capitalistas de riesgo. No perseguíamos una falsa historia de unicornio. Estábamos construyendo enlace para gente como nosotros, los que nadie vio venir. Algunas noches trabajábamos hasta las 3 de la mañana, pasándonos un Red Bull, discutiendo sobre si necesitábamos otra capa de seguridad o simplemente una mejor documentación. El código fluía más rápido que en años. Ajustado, inteligente, limpio. Cada función tenía una razón de ser. Cada endpoint hacía su trabajo. Sin relleno, sin paja. No pasábamos horas creando nuestra marca o haciendo lluvias de ideas sobre la disrupción. Construíamos herramientas que la gente realmente pudiera usar. Gente real, los desvalidos. El primer usuario en vivo, una organización sin ánimo de lucro en Querétaro. Gestionaban colectas de alimentos comunitarias y usaban hojas de cálculo pegadas con cinta adhesiva a Google Drive para llevar un registro de todo. Nos enviaron un mensaje la noche que se pusieron en marcha. Esta es la primera vez que nuestro equipo no discute sobre quién actualizó qué. Ese mensaje caló hondo. El siguiente fue un cuerpo de bomberos voluntarios en Saltillo, Coahuila. Luego una biblioteca en Puebla, un pequeño equipo de rodaje en la colonia Roma en la Ciudad de México. La voz se corrió lentamente. Sin anuncios, sin bombo, solo gente contándoselo a otra gente. Y nosotros seguíamos apareciendo día tras día, sudando la gota gorda en el trabajo. Una noche, estábamos a mitad de la refactorización del panel de administración, comiendo alitas frías y escuchando una vieja lista de reproducción de Zoé, cuando Javier se reclinó en su silla y preguntó, ¿alguna vez piensas en lo que habría pasado si hubieras aceptado la oferta de Ricardo? Ni siquiera me detuve. Sería el director de tecnología de una empresa que todavía me vería como una herramienta. Él asintió como si ya supiera lo que iba a decir. Luego volvimos a lo nuestro, garabateando diagramas de flujo, probando interfaces de programación de aplicaciones, corrigiendo errores que nunca llegaron a producción porque de verdad nos importaba. No hablábamos de objetivos de crecimiento ni de valoración. Nuestra versión del éxito era recibir un mensaje que dijera, oye, esto nos ha facilitado el trabajo. Esa era la victoria. Una tarde, Javier rodó su silla hasta la ventana y corrió las persianas solo para que entrara un rayo de sol. Este sitio es un cuchitril, dijo. Miré a mi alrededor, cables por todas partes, una caja de pizza sobre el router, un ventilador sujeto con cinta adhesiva. Sí, dije, pero es nuestro cuchitril. Él sonrió, volvió a su terminal y subió la siguiente actualización. Subimos la actualización, vimos cómo llegaban los registros y no dijimos mucho más después de eso. Simplemente nos quedamos sentados como lo hace la gente cuando por fin ha encontrado un ritmo que no quiere alterar. 3 meses después, estábamos sentados en el mismo garaje, con el mismo ventilador zumbando, la misma caja de pizza todavía sobre el router, cuando Enlace superó los 100 clientes. Sin celebración, sin globos, solo un discreto choque de manos y de vuelta al trabajo. Nuestros usuarios no eran empresas multimillonarias. Eran programas de acogida, departamentos de arte universitarios, estudios de juegos independientes, gente que necesitaba herramientas que funcionaran sin robarles sus datos ni encerrarlos en contratos de 5 años. El tipo de gente a la que Ricardo nunca miraba a menos que hubiera cámaras cerca. Esa tarde, revisé mi bandeja de entrada y vi un nuevo correo. Asunto, ¿querrás ver esto? Era de un periodista tecnológico freelance que solía seguir. Adjunto había un enlace a un artículo. Un largo reportaje sobre el problema de rotación de personal en sistemas Axis. Otro ingeniero se había marchado. La misma historia, las mismas razones. El artículo decía que su reemplazo, el que asumió mis responsabilidades, duró apenas 6 semanas. El tipo tenía credenciales, un currículum brillante y ni idea de cómo estaba construido realmente el sistema. Intentó hacer grandes cambios, rompió la producción 2 veces y luego desapareció. El artículo lo llamaba una crisis de liderazgo. Al parecer, 2 miembros de la junta directiva también se habían ido. Uno de ellos dijo que Ricardo seguía negándose a admitir dónde estaba realmente la culpa. Me quedé mirando el artículo, sin enfado, ni siquiera con aire de suficiencia, solo quieto. Javier entró con 2 jarritos y dejó uno a mi lado. ¿Qué es eso?, preguntó. Giré el portátil hacia él. Otro ha renunciado, dije.
Leyó el titular y luego volvió a mirarme. ¿Estás bien? Asentí una vez. Sí, porque por fin lo veo como lo que era. Una máquina rota intentando culpar a los que no podía usar. No dijo nada más después de eso, solo abrió su refresco, se sentó y acercó su teclado. Dejé el artículo abierto un poco más, viendo cómo llegaban los comentarios. Algunas personas mencionaron mi nombre. Decían que yo era el tipo que había construido las entrañas del lugar. Decían, quizás tuvo la idea correcta. Marcharme cuando lo hice. No respondí. No le di a me gusta, ni retuiteé nada. Simplemente cerré la pestaña. No había nada más que decir. Ricardo podía seguir inventando historias. Sistemas Axis podía cambiar de directores de tecnología como si fueran pilas de repuesto. Nada de eso importaba ahora. Había terminado de cargar con el peso de gente que no podía soportar el suyo propio. Y, sinceramente, el silencio que teníamos en ese garaje, con todos sus cables zumbando y sus pizarras a medio terminar, sonaba mejor que cualquier cosa que hubiera oído en aquellas salas de conferencias de cristal. Cerré la pestaña y aparté el portátil. Javier no preguntó nada más y yo no tenía ganas de hablar, así que volvimos al trabajo. Enlace siguió creciendo. No rápido, no a bombo y platillo, solo de forma constante. Sin comunicados de prensa, sin entradas de blog sobre cambiar el mundo, solo herramientas que funcionaban. Y la voz se corrió como solía hacerlo en los inicios de Internet, una recomendación honesta a la vez. Empezamos a recibir mensajes de equipos de los que nunca habíamos oído hablar. Un centro de traumatología en Guadalajara, un pequeño equipo de desarrollo de juegos en una zona rural de Jalisco, un consejero de un instituto de Veracruz que lo gestionaba todo desde un portátil sujeto con cinta adhesiva y oraciones. No les importaba nuestra hoja de ruta ni nuestra posición en el mercado. Solo decían, gracias por hacer algo que no se siente depredador. Esa frase caló más hondo que la mayoría. No éramos llamativos. Nuestra interfaz de usuario era sencilla. Demonios, el logotipo todavía parecía hecho en Paint. Pero la gente lo usaba, confiaba en él, nos enviaba informes de errores con, por favor, y gracias, en la línea de asunto. Seguimos trabajando en ese garaje más tiempo del que probablemente deberíamos. Podríamos haber alquilado un espacio de oficina, haber conseguido un WeWork, pero no queríamos. Ese lugar era nuestro. Desordenado, caluroso por las tardes, helado por las noches, y real de una manera que Sistemas Axis nunca lo fue. Javier se convirtió en más que un cofundador. Nunca presionó, nunca tuvo prisa, nunca preguntó por qué no hablaba mucho de lo que había pasado antes. Simplemente aparecía cada mañana, café en mano, listo para trabajar. A veces se quedaba hasta tarde sin decir nada, solo porque sabía que yo lo haría. Y si necesitaba un descanso, él cubría sin hacer preguntas. No le pusimos etiquetas a nada. No era necesario. Algunas personas están ahí para ti porque es conveniente. Javier estaba ahí porque creía en el maldito proyecto. Una noche, estábamos sentados en el bordillo fuera del garaje, simplemente refrescándonos después de un empujón de 12 horas. Cajas de comida para llevar vacías a nuestro lado, los ventiladores de los portátiles todavía zumbando detrás de la puerta mosquitera. Me miró, muy casual, y dijo, si alguna vez quieres construir más que tecnología conmigo. No lo dijo como un desafío. No apartó la mirada después, simplemente lo dijo. No respondí. No porque no lo hubiera oído, no porque estuviera inseguro, sino porque, por una vez, no sentía que lo siguiente tuviera que llegar de inmediato. Miré hacia la calle, tranquila, sin tráfico, solo el zumbido de los grillos y el débil parpadeo de la televisión de un vecino a través de sus persianas. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Nos levantamos, nos estiramos, volvimos a entrar y seguimos construyendo. Estaba a mitad de la depuración de un endpoint cuando apareció la notificación. Andrea me había reenviado una noticia. Sin asunto, solo un enlace. Durante años, pensé que tal vez había exagerado. Que tal vez no había jugado bien mis cartas. Pero esto era la prueba. No era yo. Nunca fui yo. Todo el lugar funcionaba a base de ego. Y cuando el ego dirige la máquina,
tritura a los que no se hacen los tontos. Javier estaba en la pizarra dibujando un plan de lanzamiento actualizado. Miró y vio la expresión de mi cara. ¿Estás bien? Asentí lentamente, giré el monitor hacia él. Escaneó el titular y luego volvió a mirarme. ¿Quieres que me encargue de ese billete a San Miguel de Allende? Se suponía que volaríamos la semana que viene para una reunión con un socio. No me sentía con ganas. Sí, dije. Eso ayudaría. Asintió y se volvió hacia la pizarra. Actualicé la ventana de la interfaz de programación de aplicaciones y volví a lo mío. Sin dramas, sin discursos, solo código. Trabajo real en una empresa real construida de la manera correcta. No tuvimos un lanzamiento viral, ni una presentación de 7 diapositivas, ni sudaderas con la marca, solo usuarios que confiaban en nosotros y un producto que hacía su trabajo. Esa era la venganza. No los titulares, no las demandas, no ver cómo el imperio de Ricardo se pudría desde un